felicitar por su brillante conferencia. Yo soy el doctor ingeniero Carmeli Cabrera, almirante en retiro en la Marina de Guerra y director actual de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Este es nuestro programa. Gracias. Y nosotros hemos escuchado con mucha atención con algunos profesores que están aquí presentes su exposición. Haciendo un resumen, usted ha expuesto en una forma muy clara desde la microelectrónica, que para nosotros significó el VHDL, y muchas novedades que con nuestro actual vicerrector en el año 97-96 enfrentamos, ¿no? La venida acá de la microelectrónica. Pero de ahí hemos tenido un pasaje muy fugaz, digamos, hacia la nanoelectrónica y hacia la electrónica molecular, que hemos escuchado con mucha atención. Y entonces, primero que todo es, en la época de la microelectrónica encontramos profesores. Habían distintos profesores que habían logrado estudiar en el extranjero el tema del VHDL, y logramos instituir en la escuela cursos que involucraban a la microelectrónica y bien. La Marina de Guerra fue precursora, se puede decir, en circuitos de microelectrónica para repuestos de aquellas tarjetas que eran carísimas por lo que significaba la ingeniería de armas y que no las podíamos pagar en el Perú en esa época. Entonces decidimos hacerlas con el apoyo de las aulas y con muchos practicantes de acá que trabajaron directamente en la Marina. Pero ahora el salto es tremendo. El salto da mucho miedo porque pensar ya en la nanotecnología y en la electrónica molecular, fui testigo de esto en una visita última que hice a MIT con uno de los profesores, que es el profesor Alan Oppenheim, que es matemático más bien, pero hablamos del tema y lo que significaba las matemáticas dentro de la electrónica molecular. La pregunta es cómo hacer, qué estrategia desarrollar para llegar a esos cursos y poderle dar la competencia a nuestros egresados de no solamente, bueno, tratar de hacer estos circuitos acá, porque en otra época hemos aceptado el desafío, sino prepararlos para sus maestrías y doctorados, eventualmente en universidades como la que usted enseña o otros sitios. Necesitamos darles una base, y una base que va desde las ciencias básicas, como el caso de química. Pienso que química y físico-química quizás sean los cursos donde más tengamos que incidir en un futuro y tener especialistas, ¿no? Hace 40 años, cuando yo era estudiante, un profesor de química, el asistente de Enrico Fermi, Tito Francini, nos habló de la química cuántica y nos dijo a los electrónicos, este es el futuro de ustedes. Por supuesto éramos muchachos, nadie le hizo caso, ¿qué estará hablando este señor? Pero nos lo dijo, tal como usted nos lo dice ahora, y entonces ahora causa mucha preocupación porque necesitamos formar las bases para poder dar la competencia a nuestros egresados en este tema. Y desde ya, en nombre de mi escuela, lo invito, quisiéramos que en algunas oportunidades usted sea nuestro profesor visitante, que más siendo usted peruano, egresado de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, de podernos dar estas conferencias sobre las cuales le aseguro que hay mucho hambre de conocimiento. Muchas gracias, esta era mi inquietud. Perdón, no me di cuenta. Tú te roban y tanto. Ay, Dios mío. Habla de acá. Allá. Sí, creo, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, muchas gracias por su intervención. Justamente era un punto bien importante indicar que la nanotecnología es una técnica que se desarrolló también, eso no lo indiqué, otra razón es porque se buscaba algo más económico. Les voy a decir esto. Hay solo 5 o 6 foundries. Foundries son las fábricas que hacen los circuitos integrados en el mundo. Y es carísimo. O sea, usted me preguntará, ¿por qué las computadoras son cada vez más baratas?
Bueno, lo son porque las ordenan por billones, por miles de millones. Entonces, si yo le ordeno a Intel, hágame 10 millones de procesadores, bueno, salen a un precio bien económico, que por eso podemos comprarlas. Pero si usted decide, quiero este microprocesador porque quiero controlar mi barco de guerra, por ejemplo, le dice, ese solo quiere 2 o 3. Entonces, eso le va a costar unos cuantos miles de millones de dólares, ¿no? Imagínense hacer los planos desde el comienzo y toda la técnica de fabricación. Entonces, se sugirió de que, bueno, ¿qué tal si no trabajamos con silicio? Es tan difícil la fabricación, usemos moléculas orgánicas que en un laboratorio de $30.000 las podemos hacer. Entonces, eso fue lo que incentivó a que ya cualquier persona con un pequeño laboratorio pueda extenderse y crear los sistemas que ellos deseen. Ya no, porque en estos momentos, si uno va a la escuela a estudiar electrónica, tiene que a las finales mandar a un fabricante a que le haga el circuito integrado, ¿no? El circuito integrado no es algo... Circuito integrado falla uno de los millones de transistores ahí, hay que tirarlo todo, ¿no? No hay forma de entrar y hacer cambio, lo que sea, ¿no? Entonces, es como que el ingeniero electrónico se está volviendo ya casi como un operador del circuito integrado y ya no participa en el diseño de estos circuitos, ¿no? En mi tiempo yo tenía que diseñar un circuito, si no, no me graduaba, ¿no? Ahora solo tengo que saber usarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que incentivó también bastante a la nanotecnología, que muchos profesores, una cantidad de profesores, podían armar su propio laboratorio. Yo, estando en el área computacional, impuse un 30% de experimentos, prueba de los conceptos en mi propio laboratorio. ¿Por qué? Porque ya era factible económicamente hacerlo. No tenía que estar usando los servicios de estas grandes compañías que cobran pero un dineral por hacer un pequeño circuito integrado, ¿no? Entonces, esto es un buen incentivo a tener alumnos haciendo este tipo de investigación, porque los laboratorios no tienen que ser tan caros, tan altos en precio, y ya no dependemos, ¿no?, de estas compañías transnacionales, ¿no? Todo lo contrario, da más poder a la imaginación de los estudiantes investigadores a desarrollar nuevas técnicas, que se han desarrollado muchas, como les digo, ¿no? Todas estas aplicaciones a la medicina, a la agricultura, a la ganadería, ¿no? O sea, todas esas cosas se pueden hacer en laboratorios que cuestan mucho menos de lo que costaría usar la electrónica convencional, ¿no? En cuanto a la segunda parte, me dice sobre cómo enseñar estas cosas, ¿sí? Es bueno, cómo hacer... Mi idea principal es de que se deben hacer grupos de investigación. Esa es la única forma que podemos avanzar. Es difícil, yo sé, es difícil convencer a las autoridades legislativas o ejecutivas, convencerlas de cuán importante es la investigación básica, porque por definición, investigación básica es algo que uno investiga sin tener en cuenta el producto final. O sea, sí, es como, bueno, vamos a ir a un caso extremo, ¿no? Einstein se encerró en su cuarto, investigó algo y descubrió la teoría de relatividad. En este momento eso ya no se hace, ¿no? No estamos en los tiempos de Newton o toda esa gente que podía encerrarse en un laboratorio o en un escritorio y hacer su desarrollo y ya tenían un invento. Ahora no, ahora necesitamos de todo un equipo multidisciplinario porque ya no hay forma de hacer esto. Casualmente esta iniciativa de nanotecnología tenían ellos en mente de que tenían que romper las barreras entre departamentos, lo que acá le llaman facultades, ¿no? Ocurría que en mi universidad, por ejemplo, los físicos no hablaban con los químicos, no conocían a los biólogos, no conocían a los ingenieros, cada uno tenía su feudo, ¿no? Entonces, con estos proyectos decían, ustedes me van a investigar esto
y tienen que ponerme ahí un físico, un químico, un biólogo, o sea, tienen que aprender a conversar, a colaborar, ¿no? Entonces, estos proyectos llamados multidisciplinarios era la única forma de obtener dinero de investigación. En Estados Unidos el sistema de investigación es bien interesante. Cada grupo, ¿no? Cada profesor principal tiene su grupo y una vez que obtiene un proyecto, el dinero viene directamente a él o a ella. Un tercio de esa cantidad se queda con la universidad para, ¿no?, cobros extras, ¿no? Pero el resto del dinero está disponible las 24 horas al investigador principal, ¿no? Y este investigador hace sus colaboraciones de acuerdo a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a lo que los proyectos que obtiene le indican, ¿no? Prácticamente es algo un poco difícil de explicar, pero el dinero de investigación viene mayormente del Estado federal. Ellos son los que pagan la investigación, ¿no? Entonces ellos nos dicen los temas, los tópicos, ¿no? Pero básicamente la investigación en universidades es a nivel de ciencia básica, ¿no? O sea, ciertamente, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación para desarrollar nanosensores, pero yo soy responsable de buscar una forma de investigar qué es lo que debo desarrollar, ¿no?, en forma de ciencia básica, o sea, sin tener en cuenta que al final esto puede ser útil para estos nanosensores o puede ser útil para muchas otras cosas, porque eso es lo que uno descubre, ¿no? Cuando Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, él no tenía ni idea de que iban a haber teléfonos celulares, ¿no? Y todos los descubrimientos han sido de esa manera, ¿no? El mismo transistor, ¿no? Estos tres señores nunca pensaron que iban a haber supercomputadoras, ¿no? Bueno, ok. Soy el doctor Antonio Morán, soy docente de acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Tengo una pregunta. Si vemos, por ejemplo, cómo la velocidad de las computadoras ha llegado ya a su límite. Como usted hacía mención, en la década del 90, por ejemplo, teníamos el Intel 286, 286, aumentaba la velocidad de procesamiento. Sí. Pasábamos de 100 MHz a 2 MHz, 600 MHz, 800 MHz. Sin embargo, hace como ya unos 5 o 6 años, vemos que la velocidad ha llegado a un tope. Hablamos de 3 GHz, sí, 5 MHz. No hay de 5, por ejemplo. Entonces, lo que han hecho los fabricantes es ya no trabajar con un procesador, sino trabajar con varios núcleos. Entonces, juntan 2 procesadores, otros procesadores, o 4, tal que ahora 4, trabajamos todos a la misma velocidad, pero se reparten el trabajo entre al final todo es un poco más rápido. Pero el procesador único trabaja a la misma velocidad, sí, o sea, no aumenta ya su procesamiento. Entonces la pregunta es si con estos esquemas que usted está planteando de la electrónica, de la nanoelectrónica, va a ser posible superar esas velocidades, sí, de los 3 GHz, Sí, la idea, es muy buena la pregunta. La idea es que si usamos moléculas, tenemos que usar las frecuencias de vibración de las moléculas para colocar el tiempo de reloj, ¿no? Así se llama, clock time. Y en estos momentos la frecuencia, como le digo, no llegan a 5 GHz. No hay procesadores comerciales que lleguen a 5 GHz, ¿ok? Entonces, es por la misma razón, ¿no? Lo que hacemos es, ahora hay CPUs, ¿no?, que tienen 16 cores, 16, en vez, como usted dijo, habían los duales, las quads, pero ahora ya estamos en 16. La última computadora, la más rápida del mundo, es la de Oak Ridge National Lab, que tiene algo así como 80.000 de estos procesadores de 16 cores cada uno, ¿no? Y que ahora está el poder de cálculo es más o menos de 27 petaflops, ¿no? O sea, en peta es 10 a la 15, 27 por 10 a la 15 operaciones de punto flotante, ¿no? Por ejemplo, multiplicaciones. ¿Se dan cuenta a lo que han llegado colocándolos en paralelo? Si ustedes consideran que 27 petaflops corresponde, digamos, algo de esa frecuencia corresponde a los rayos X, ¿no? Si usted ve la frecuencia de un rayos X, más o menos están en decenas de petaflops, ¿no?
Entonces es como que esta supercomputadora hace una multiplicación cada vez que un rayo X hace una ondulación, ¿no? O sea, es una frecuencia pero increíble, es algo ya inconcebible en estos momentos. Pero claro, el problema es cada procesador no pasa de una frecuencia de 4 GHz. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Si usamos la moletrónica, podemos llegar a los terahertz. Y eso es lo que está de moda ahora en la investigación presente, hacer una electrónica a nivel de terahertz. Un terahertz es 1000 gigahertz, ¿no? O sea que esto puede dar un salto tremendo de los pocos gigahertz a los miles de gigahertz, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque más o menos 10 terahertz son las frecuencias convencionales de vibración de moléculas. En uno de estos escenarios son las vibraciones moleculares las que se pueden usar también para codificar información. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿El ruido gaussiano? ¿Perdón? ¿El ruido gaussiano blanco? Sí, en esa El ciclo molecular comienza a vibrar y vibra esa. Sí. Ahora, eso es toda otra línea de investigación. ¿Qué hacer con ese ruido? Hay gente que está trabajando para codificar la información en el ruido. O sea, ya algo parece raro, ¿no? Pero la información está en el ruido. Entonces, el ruido tiene propiedades. Si uno tiene una fuente de ruido A y una fuente de ruido B, si ellas vienen de diferentes fuentes, estos son componentes ortogonales. O sea que no tienen nada en común. Entonces uno puede decidir, puede grabar información de esa manera. Es como tener el 0 y el 1. Tiene dos fuentes de ruido, las dos son ortogonales, puede manipular estas señales como para hacer, inclusive hay gente que predice que con esto se puede hacer algo similar a lo que se hace con la computación cuántica, ¿no? Tenemos que ir en matemáticas a los procesos ergódicos y todos los procesos estocásticos y mejorar totalmente el área de estadística. Sí. Hacer una estadística mucho más aplicada. Una estadística cuántica, eso es lo que necesitamos. Acá tienes tu doctor. Sí. Bueno, agradecerle a usted, doctor, por la invitación y a la Universidad Ricardo Palma. Soy profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cajamarca? Sí. Oh, bueno. Entonces, lo que un poco la problemática de ella son los pasivos de la producción de minería. Y hay un nuevo proyecto grande que es el proyecto Conga, creo que todos lo conocemos. Entonces, una de las preocupaciones es qué hacemos con esos pasivos mineros, qué hacemos con alguna contaminación que hubiera por ahí. Con algunos índices se está determinando que hay ciertos principios de cáncer, ¿no? Entonces hay una línea de investigación en lo que es cáncer y hay una línea de investigación en lo que es bioremediación. Tenemos que verlo en esas dos formas. Claro. Entonces, una de las alternativas es, habíamos tenido unas conversaciones con un doctor y nos hablaba de lo que es la nanobiotecnología, para combatir lo que son células cancerígenas, lo que usted pudo mencionar también en su presentación. Entonces, un poco preguntarle el consejo, el comentario sobre qué alternativas había, un poco para que me ayude, en todo caso a mí, a convencer a mis colegas, porque ellos todavía están con lo que es biotecnología y ahora ya estamos con lo que es nanotecnología, lo que usted menciona. Sí. Entonces, ¿con qué bases podría ir y decirles que en el caso del cáncer sí lo tenemos más definido? En el caso de lo que es contaminación, por ejemplo, habíamos tenido información sobre lo que son nanofiltros para hacer filtración de agua que sea contaminada por metales pesados, por ejemplo, ¿no? Utilizando estos nanofiltros, utilizando la capacidad de las nanopartículas para poder hacer esta descontaminación de metales pesados, que en estado iónico pues es difícil de lograr, ¿no?
todo caso, el comentario suyo. Y gracias. ¿Tú quieres? Ahí está tocando un poco la especialidad de la doctora Balbuena, una típica ingeniera química. Sí, yo pienso que en algo que sabemos que la nanotecnología puede ayudar mucho es en la captura de agentes, ¿no? O sea, se pueden hacer con carbon nanotubos, se pueden hacer trampas que cuando llega, que son capaces de, es algo así como en biología, una molécula es capaz de adaptar, a chequear si otra molécula es con la que se quiere conectar, ¿no? Así hacer esas trampas para agentes químicos o biológicos o aún nucleares como los que estoy trabajando, que simplemente cuando esta molécula que se quiere atrapar y la trampa que ustedes hagan son capaces de detectarse, y si la trampa detecta de que esta es la molécula que se quiere atrapar, simplemente la atrapa. Es algo bien interesante y que funciona, o sea, sabemos que funciona. El problema es que estas trampas uno debe buscar, digamos, la molécula complementaria a la que se quiere atrapar. A veces eso es difícil, pero con el uso de los potenciales moleculares que les mostré, se ha hecho un poco más fácil, ¿no? Crear una molécula que sea complementaria, o sea que, digamos, para decirlo en forma fácil, que cuando esta tiene un lado positivo, esta tiene el negativo, en el otro lado viceversa, entonces es capaz de atraerla, ¿no? La atrapa, y al final lo que uno obtiene es la remediación, ¿no? Limpia, por ejemplo, un río, limpia un terreno, ¿no? Eso es algo que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? Y bueno, la ventaja de la nanotecnología es que al trabajar con las propiedades de la materia a nivel de nanómetros, uno puede cambiar rotundamente las propiedades del material, ¿no? Una broma que se le hizo a un científico era de que el científico le estaba demostrando al gobernador de su estado que había sido capaz de convertir estos pedacitos de oro en plástico, ¿no? Porque a cierto tamaño el oro ya no se comporta como un metal, se comporta de diferente manera, ¿no? Entonces el gobernador le dice, pero ¿por qué no hace lo contrario? Conviértame el plástico en oro. Pero sí, la idea es que a nivel de nanotecnología uno puede cambiar totalmente, puedes sintonizar las propiedades de la materia a propiedades que tú quieras obtener, ¿no? O sea, quieres obtener materia que sea capaz de atraer ciertos agentes contaminantes, y eso se puede hacer, ¿no? Y es algo que lo pueden hacer en un laboratorio pequeño, como les digo, no se requiere de un tremendo laboratorio, solamente que pensar que están diseñando a nivel de nano, ¿no? Y para eso hay que hacer computación, ¿no? Hay que probarlo primero en la computadora, y si funciona en la computadora, pueda que funcione en la vida real. Si no funciona en la computadora, no le va a funcionar ni en la vida real. No, ok. No, perdón. Doctor Seminario, en primer lugar, bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias. Y adelante va a ser una emoción especial tenerlo entre nuestros profesores. La pregunta es la siguiente. Yo soy Lola Franco, doctora en farmacia y bioquímica, y enseño química en esta universidad. El futuro de la humanidad está en la energía en los mares, en todo lo que es la energía maremotriz. Quisiera preguntarle actualmente si se sabe y se prevé en Estados Unidos el 10% de energía vendrá del mar en el futuro. ¿Hay ya en este momento avances de investigación en nanotecnología sobre este asunto, sobre este punto? Muchas gracias. ¿Se refiere la energía del mar? ¿De qué tipo? No le escuché la primera palabra que dijo. ¿Ah? Ya. Sí. Sí, ok. Procurar esta energía marina hacia el bienestar de los pueblos que
pueblos realmente no tienen energía. Sí, hay proyectos, o sea, hay toda una serie de proyectos en energías no tradicionales, ¿no? que comprende muchas, en realidad se están intentando muchas de ellas. Mucha gente no le ha dado el soporte debido, o sea, no está en la primera lista, ¿no? de energías que se quieran desarrollar, pero supongo que no estoy al tanto de qué proyectos se están llevando a cabo en esa área, ¿no? Tengo entendido que simplemente son conversiones mecánicas, ¿no? de energía, bueno, de cinética, eléctrica, mecánica, ¿no? El movimiento de las olas, ¿no? Me supongo que si se tienen algunas placas que se muevan como se mueven las olas, se podría mover un generador, ¿no? de energía eléctrica. Y eso, en cuanto a nanotecnología, es un poco difícil en ese sentido, porque esto es más bien como una central hidroeléctrica prácticamente, solamente que la estructura es diferente, ¿no? Pero básicamente es el movimiento, transformar el movimiento mecánico, ¿no? en energía eléctrica. No, es bien diferente, por ejemplo, a la energía solar, donde sí la nanotecnología puede entrar, porque la energía solar es convertir un rayo de luz que tiene una longitud de onda más o menos de unos cuantos cientos de nanómetros, convertir eso, hacer de que este rayo de luz emita un electrón de una superficie, ¿no? Entonces este electrón ya se usa como energía eléctrica. Entonces en ese caso la búsqueda de materiales adecuados para producir este efecto fotoeléctrico sí encaja tremendamente en la nanotecnología. Pero en cuanto a simplemente obtener la energía de las olas del mar, excepto que hayan materiales específicos, por ejemplo, como algo secundario, por ejemplo, queremos que el material que va a estar en el mar bajo el agua salada no se corroe, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la nanotecnología puede desarrollar materiales para esas aplicaciones, ¿no? Donde la superficie de estos materiales se puede diseñar a nivel de la nanotecnología, como se hace en muchos casos, ¿no? Eso. Por ahí había una pregunta final. Buenas felicitaciones. Mi nombre es Raúl Blas. Soy de la Universidad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. La pregunta es, para un estudiante, ¿es conveniente investigar para que los minerales de Perú se transformen a partículas de nano, o investigar para crear moléculas, para esas moléculas que sirvan como dispositivos nanoelectrónicos? ¿Cuál de las dos opciones nos conviene? Bueno, en cuanto a la aplicación, todo depende de la aplicación específica. Es un poco difícil dar recetas generales, ¿no? O sea, si hay una aplicación específica, por ejemplo, dime qué aplicación sería. Como el Perú tiene bastantes recursos minerales, esos minerales se están teniendo como tierra, como materia prima, sin crear un valor agregado. Ya. Sería conveniente venderlo como una bolsa de polvos. Bueno, por eso depende cuál es la aplicación que tengo en mente. De hecho, si tenemos cobre, por ejemplo, en abundancia, una buena idea sería procesarlo para obtener, que digamos, catalizadores o celdas de combustible o inclusive baterías, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que trabajar este cobre a cierto punto para que produzca las características, por ejemplo, que producía el platino, que es demasiado caro, cuesta 4 veces más que el oro, por ejemplo, el platino, ¿no? Y
Y entonces, si lo puedes hacer con cobre, colocándole algo más al cobre que te lo puede dar la nanotecnología, ¿por qué no, no? Entonces ahí le das un valor agregado al cobre que es tremendo, ¿no? Reemplazar estos metales valiosos como es platino, ¿no? En algo que se pueda, en algo que tenemos aquí, ¿no? Es una de las razones por la que Estados Unidos no quiso desarrollar los fuel cells, ¿no? Es porque el platino que hay en el mundo se iba a acabar si hacemos, por ejemplo, estos carros eléctricos, ¿no? La cantidad de platino que se necesitaría se iba a terminar rápidamente y los únicos que tienen bastante platino son Sudáfrica y Canadá. Entonces no querían estar invadiendo Sudáfrica tan pronto. Entonces, la idea ahora es buscar otros materiales más económicos que sean abundantes y que los tengamos a mano para poder hacer estos catalizadores. Ahí tienes una gama para investigar, para hacer nanotecnología con minerales que es tremenda, casi sin límites. Todo queda ya a la imaginación y puedes encontrar aplicaciones que ahorita que no se están usando, ¿no? Eso es darle un impacto, ¿no?, a la investigación tremenda, ¿no? O sea, como te digo, haciendo investigación básica muchas veces no puedes predecir cuáles son las otras aplicaciones que pueden venir, ¿no?, detrás. Pero sí, o sea, creo que cualquier material que quieras utilizar, siempre puedes hacer la nanotecnología para cambiar las propiedades de estos materiales a propiedades mucho más útiles. Es una cuestión simplemente de empeño, ¿no?, de ponerse a trabajar en esto, ¿no?, de tratar de saber, de entender cómo la física de estos materiales trabaja y hacer cálculos para predecir antes de invertir en los experimentos mismos, ¿no? Luego en la sesión de preguntas, hay una pregunta, Marcelo. Sí, usted puede contar. Buenos días, soy Darío Salo, técnica electrónica, y agradezco por esta desarrollo científico al doctor Montoya, promotor, y al doctor Iván, siempre presente en lo que hacen historia de nuestra patria. En este sentido, doctor, cuando se diseña un circuito electrónico, hay un problema, ¿no? Quiero mayor potencia, pero la frecuencia me limita. Entonces, con la electrónica, esa dificultad se podría, ya no estoy pensando en uno, no, sino solamente en la electrónica. Es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué le diría usted al señor presidente de la República para que realmente implemente esta tecnología? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta difícil. Una fácil y una difícil. Bueno, lo de potencia depende, porque por ejemplo, si vas a hacer computación, no quieres que los circuitos sean potentes, porque consumirían demasiado. Entonces hay aplicaciones que no son de potencia. En la computación lo que queremos hacer es usar circuitos de menos potencia, porque imagínate, ya teniendo 500 millones de transistores, aun si cada uno consume un microvatio, ¿no?, ya es una cantidad tremenda, ¿no? Ustedes saben, un circuito integrado está a 100 grados centígrados más o menos, por eso que hay tremendos ventiladores. Toda una computadora, no sé si hay una por ahí, el 99% de espacio es usado para refrigeración, para mantener esta pulgada cuadrada fría, ¿no?, porque si no se quema. Aplicaciones de potencia son aquellas en las cuales lo usas, por ejemplo, para iluminación, para audio, para los parlantes, por ejemplo. Ahí necesitas transistores de potencia. Pero estos transistores tienen que ser grandes, porque es una potencia grande que hay que manejar, ¿no? O sea, básicamente tiene que estar de acuerdo con la cantidad de energía que se puede colocar en un material. Como te digo, si haces un cálculo más o menos rápido, la
hay una energía en la cual destrozas el material, entonces no se puede pasar de eso. Y en esos casos sí hay que hacer dispositivos más grandes, pero eso tiene sentido porque no vamos a hacer 200 millones de parlantes aquí en la sala, ¿no? O sea, solo tenemos 2 o 4, entonces para eso necesitas solamente 4 transistores. Si vas a necesitar 4 transistores, esos no tienen que ser tan pequeños. O sea, es dependiente de la aplicación. Pero si vamos a usar 200 millones de transistores, eso sí tiene que ser de baja potencia, ¿no? Lo otro, ¿qué le diría al presidente? Sí, le pondría ejemplos, ¿no? Ejemplos, la China, Corea, ¿no? Imagínense, la China hizo algo fenomenal en cuanto... Ahorita está por desplazar a Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Hizo algo fenomenal en este sentido. Más o menos, justamente cuando yo fui a los Estados Unidos, el año 81-82, dijo, bueno, mandamos a todos nuestros científicos afuera. Todos los mejores alumnos se fueron a Estados Unidos a estudiar. Empezaron de alumnos. Muchos profesionales fueron inclusive de alumnos de Estados Unidos. Estos señores avanzaron, tomaron posiciones de poder, ¿no? O sea, altas posiciones, y saturaron prácticamente el mercado, ¿no? Y bueno, ahora los chinos van y regresan a Estados Unidos, o sea, se completó un ciclo, ¿no? Varios países han logrado hacer eso, ¿no? Mandar a su gente, esta gente se satura el sistema y empiezan a circular, ¿no? Y ahora los chinos ya, bueno, están a nivel de Estados Unidos, ¿no? Algo similar hizo Corea, ¿no? Pero todos estos países que han podido surgir, han surgido empezando haciendo ciencia básica, ¿no? Empezando de los primeros principios. No sé, habría que confeccionar una forma bien impactante de mostrarle al presidente que así se puede lograr esto, de que no es algo, el problema es que no es algo que se puede lograr en 1 o 2 años, ¿no? Es algo que hay que planearlo con paciencia y probablemente puede durar más de 1 o 2 términos presidenciales, ¿no? O sea, es algo que tiene que hacerse de tal manera de que no sea influenciado por los cambios de gobierno, ¿no? Esa es la única forma de poder sacar adelante. Pero también existe lo otro. Si empezamos esto ahora, ahí viene el efecto multiplicativo. Por ejemplo, si empezamos un pequeño grupo aquí, por ejemplo, pequeño de 4 o 5 alumnos, y estos publican, por ejemplo, algo que los va a llevar no a la riqueza, pero los va a llevar a la fama. Enseguida va a aparecer otro profesor que dice, yo quiero hacer lo mismo, y crea otro grupo, y la UNI se va a dar cuenta, uy, estos señores están avanzando muy rápido, voy a crear también mi grupo, ¿no? Entonces, esto es multiplicativo, y hasta que se llega a un momento en que ya todos son conscientes de que esta es la única forma de avanzar. Y básicamente, ¿qué han creado? Han creado una infraestructura que les permite llevar a cabo este desarrollo. Me parece que eso es la forma, ¿no? O sea, sabemos de que esto llega a un proceso de retroalimentación en el cual empieza a mantenerse. Una vez que se creen 3, 4, 5, no sé cuántos, 10 grupos, ya todo lo demás es prácticamente automático. Los demás van a imitar, van a tratar de mejorar, y en esa competencia es lo que va a traer el desarrollo. Eso es. Cerraremos con ustedes. Perdone que les tratamos. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Hernández, tengo el Colegio Secundario Presidente del Perú. Y un colegio mayor. El día de hoy quisiera hacerle 2 consultas. Pertenezco al grupo de investigación en ciencias y robótica del Colegio Mayor, y hace 3 meses habíamos estado revisando un artículo de nanotecnología de la Universidad de Carmen Melo, del Instituto de Robótica, en el cual hacían mención a la posibilidad de la autorregeneración y a la incorporación de nuevas habilidades en el cuerpo humano. ¿Cómo funcionaba esto? Ellos explicaban mediante los robots. Anteriormente habían hecho la incorporación de unas células de los sapos a algunos tomates para que puedan resistir el frío y tener una mejor producción en invierno. Bueno,
De esta forma se modificaba el código genético. Lo que busca esa universidad es hacer lo mismo, solamente que la característica se la dan a los nanorobots, y esos van a ser insertados posiblemente en humanos o en animales o en plantas. La pregunta es la siguiente, bueno, eso todavía sigue en proceso de investigación. ¿En qué medida cree que esto sería posible o viable? Asimismo, ¿cuál cree que sería el impacto que tendría en la sociedad? Y finalmente, usted nos mencionó sobre el incremento de los procesadores y eso me llevó a relacionarlo con la inteligencia artificial. Cuando llegó el ingeniero San Román a nuestro colegio, nos hizo hacer el cálculo estimado en base a la función exponencial que nos mencionaba, y aproximadamente calculamos que la inteligencia tanto del hombre como la de una computadora serían igualados de continuar esta tendencia en el 2030 o a posterior. ¿Usted cree que esto llegue a ser posible? Claro, el problema es de que esta tarea de que la computadora tan inteligente como el cerebro humano viene ya desde que yo era de tu edad casi. Y bueno, hay cuestiones de definición, ¿no? ¿A qué llamamos inteligencia? Ha ido cambiando de tiempo a tiempo, ¿no? O sea, siempre hay algo que podemos hacer que una computadora no lo puede hacer, ¿no? O sea, entonces, probablemente, y nuestra mente evoluciona también, está en proceso de evolución, ¿no? Y cada vez podemos deducir cosas más difíciles, ¿no? No lo sé. En esto entramos ya a otros problemas filosóficos de ese tipo que no quisiera meterme en estos momentos. Pero sí, el problema es que cada vez que la computadora hace algo nuevo, algo más cerca a lo que hace un humano, entonces decimos, eso no es inteligencia, inteligencia es esto otro. Y siempre estamos buscando algo que, y con razón, creo yo, ¿no? Estamos buscando algo que la computadora no puede hacer. No sé hasta qué punto va a llegar eso, porque nosotros también tenemos una buena imaginación para hacer nuevas cosas, ¿no? Retando a lo que una computadora puede hacer. En lo que sí nos ha ganado es que es más rápida en cálculos, ¿no? Puede hacerlo tremendamente rápidamente, pero eso es cuestiones naturales, ¿no? Nosotros no queremos calcular a la frecuencia de petahertz, porque no lo necesitamos, ¿no? O sea, debido a que nuestro cuerpo no responde a esas velocidades, no tengo la necesidad de calcular con 4 cifras decimales si una piedra va a pasar a mi lado, ¿no? O sea, solo necesito saber aproximadamente a dónde va a caer para yo moverme a un lado, ¿no? Y si viene muy rápido no hay forma, no puedo hacer. Entonces, nuestro cerebro no necesita calcularla tan rápidamente, ¿no? Pero, como les digo, en esas cosas tenemos computadoras que son más rápidas. Bueno, como ustedes saben, ahora mi computadora puede chequear toda mi gramática en tiempos de que no lo podría hacer yo, así me esmero en hacerlo, ¿no? Entonces, cada vez se van creando, ¿no?, nuevos retos a las computadoras, y siempre hay un programador que las puede hacer, ¿no? Porque el programador está usando su misma inteligencia para incorporarla en la computadora, ¿no? O sea, es algo difícil de separar qué es de la computadora y qué viene de la mente humana, porque a las finales nosotros las programamos, ¿no? No sé, estoy seguro que no te he dado la respuesta que quieres escuchar, pero tampoco en estos momentos tengo mis ideas de qué puede pasar, pero todavía tendría que pensarlas un poquito más de lo que... Es difícil predecir, especialmente el futuro. Ok, gracias.